Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 48 minutos, amigos. Vamos a dar la bienvenida de inmediato a nuestra siguiente invitada. Ella es Alondra Enríquez, consultora política. Vamos a hacer un breve análisis de lo que fue la conversación digital durante el paro nacional, tras el paro nacional, qué se dijo, qué se posicionó y sobre todo partiendo de el hecho de que, como bien citaba Lupa Media en una de sus publicaciones, durante el paro convocado por la CONAIE, la calle no fue el único escenario del conflicto, también se libró una batalla en las redes sociales. Sobre esto vamos a dialogar de inmediato. Alondra, muy buenos días, bienvenida, qué gusto. Qué gusto, para mí es un placer compartir con ustedes. Definitivamente las redes siguen siendo hoy uno de los espacios de mayor disputa, no solo a nivel político, sino también en el marco de afirmar cierto tipo de narrativas, de verdades. Finalmente, las movilizaciones que tuvieron una duración de casi 30 días lograron despertar en la audiencia algo que no lo habíamos visto en los últimos 3 años, que es un ejercicio de conciencia. Eso a partir de esta comunicación un poco corrosiva, violenta, demasiado agresiva en la estigmatización, sobre todo al movimiento indígena, que despertó algunos elementos trascendentales orgánicamente, lejos de la agenda del movimiento indígena. La ciudadanía, a partir de este malestar evidenciado en las calles, nuevamente puso en agenda la emergente necesidad de tener resultados en salud, en seguridad, en educación, y que definitivamente para el gobierno se convierte en un gran reto con miras a la elección del 16 de noviembre. Y en ese sentido, justamente, Alondra, de manera general, ¿qué nos dejó esta batalla librada en redes sociales? Porque uno de los aspectos, por ejemplo, que salta mayormente a la vista tiene que ver con la desinformación. Y es por eso que tuvimos muchos ejercicios de fact-check para determinar precisamente si hubo noticias falsas, cuánto de la información que circuló era verídica, cuánto de esa información era parcialmente cierta. ¿Qué nos dejó precisamente esta lectura? Mira que, a diferencia del resultado de las campañas masivas de desinformación y desprestigio en la elección del 2025, primera y segunda vuelta, donde hubo un margen altísimo de ciudadanos que se convencían, como por ejemplo de Novoa Trading y las cajas de banano, en relación a que las empresas del presidente aparentemente exportaban cocaína. Por ejemplo, esa fue uno de los temas que, a partir de desinformación, sí se logró de alguna manera permear en la percepción de la ciudadanía. Sin embargo, en esta ocasión, por ejemplo, videos como los de la esposa de Efraín Fuérez, que acusaba a los líderes de la movilización de la muerte de su esposo, fueron videos que no duraron ni siquiera 40 minutos de una conversación digital, porque fue de inmediata la respuesta de salir a aclarar que ese era un video falso. Sobre la marcha también aparecieron otros videos cuestionando a Marlon Vargas, Leonidas Issa, que de la misma forma fueron desmentidos en cuestión de horas. No lograron de alguna forma calar en la conversación digital. Incluso el discurso de indígenas incendiarios, indígenas terroristas, se los intentó vincular con el mismo narcotráfico. No tuvo la resonancia ni el enganche que se hubiera esperado, porque sobre ese discurso que se estaba promoviendo, racista y elitista con algunos factores, finalmente lo que tenías era una producción cultural impresionante de no estigmatizar al movimiento indígena a partir de influenciadores no pagados por el Estado ni por partidos políticos, sino con conciencia social. Y ahí viste a una cantante como Ñusta Picuasi, por ejemplo, que salió en un video a decir: paren el fuego, no más, queremos paz, queremos dialogar. Uno de los grandes elementos de esta movilización es la apertura de la ciudadanía al diálogo, algo que, por ejemplo, no vimos en la conversación digital, a diferencia de las movilizaciones del 2019 y 2022, como por ejemplo en el caso de Guillermo Lazo, era Lárgate Lazo, uno de los hashtags más usados, con alrededor de 3.500 publicaciones. El Fuera Novoa Fuera, que aunque fue tendencia durante muchos días, no lograba ese número de publicaciones. Por tanto, la ciudadanía lo que exigía era una apertura de conversar, de focalizar el tema
de los subsidios que se estaban entregando producto del tema del diésel. Y finalmente, en algún punto, el gobierno no logra contener ese malestar y empieza a generar un rechazo y cuestionamiento a la gestión del gobierno. La gente ya no cuestionaba la eliminación del diésel a partir del 27 de septiembre, por ejemplo. Se abrió Sino este que abanico, empezó, digamos, de demandas. correcto, empezó a cuestionar la falta de respuesta en el sector salud y sobre las movilizaciones no paraba el crimen organizado. Incluso los cochebombas durante la primera semana de octubre en Guayaquil generan mayor preocupación y mayor, de alguna forma inconformidad. Y ahí cito, por ejemplo, el trabajo espectacular de Tatiana Larrea y el CIES, que hizo una revisión a pocos días del cierre de las movilizaciones y mira los resultados, pese al discurso de algunos influencers o voceros de vamos a barrer Quito, ¿no? Vamos a defender Quito. Mira que ese discurso fue un discurso bastante incluso hasta nacionalista y sectario, en el sentido de señalar al movimiento indígena como un movimiento que era dañino para la ciudad de Quito. Incluso hubo una confrontación con el alcalde Pavel Muñoz. Y sin embargo, la respuesta que en las encuestas se ha visto es que Quito tiene un 62% de rechazo o cuestionamiento al presidente Daniel Noboa. Que ahí te deja ver que hubieron estrategias que no se midieron, no se pensaron, pese que aunque inicia la disputa entre el movimiento indígena y el gobierno por el diésel, finalmente ese tema murió muy rápido. Nosotros lo tuvimos 6 días en la conversación digital. A partir de los discursos del primer mandatario en Cotopaxi, en Cañar y en Azuay, cuando incluso increpa el movimiento indígena de enfrentarse en otro espacio que no son las calles, sino son las urnas, igual señalándoles algunos temas de ellos nos quieren expulsar, pero nosotros les expulsamos. La respuesta, sobre todo de la población de menos de 17 años hasta 40 años, fue cuestionar la forma en que este discurso que hubiera parecido aceptable si lo hubiera emitido contra el correísmo, por ejemplo, termina fraccionando una conexión que el presidente ha tenido muy bien lograda con las audiencias más jóvenes. Y ahí se empieza a disparar los cuestionamientos, las críticas, las maneras, y finalmente en los datos que se han registrado, al menos de la encuesta más reciente, que es la que tenemos del CIES, sí hay una ligera afectación, tanto en los niveles de aceptación en las dos ciudades más grandes, Quito y Guayaquil, como también lo hemos visto en la conversación en redes sociales, a partir de qué tanto volumen de datos están generando sobre las preguntas de la consulta del 16 de abril. Y precisamente ya hacia allá quiero ir en estos minutos que nos quedan, Alondra, porque dejamos atrás el paro nacional con este cese. Y de aquí en más que ahora nos enfocamos, lo vengo diciendo desde ayer, creo que nos enfocamos con mucha más fuerza ya en la consulta popular y el referéndum 2025 y qué está pasando a nivel digital. Y no quiero enfocarme en las tendencias de quién va ganando, si el sí o el no, sino qué está pasando con la conversación en sí misma, porque toma relevancia más todavía cuando hay, por ejemplo, cuestionamientos de esta campaña que se hace a través de redes sociales que no puede ser controlada, y esa es otra discusión ahí al interior del Consejo Electoral y demás. Y a mí me parece importante hablar de estos temas porque no falta quienes dicen, bueno, la realidad no está en las redes sociales necesariamente, la realidad no se la vive necesariamente en el X, por ejemplo, en donde hay una discusión política muy fuerte, pero sí que hay sentires que se expresan. Yo creo que ya sobre la evidencia en los últimos 8 años aquí en el Ecuador y en América Latina, en el mundo, uno de los elementos más importantes es el activismo digital. Mucha gente decía, no, la movilización fue un fracaso, los liderazgos están rotos, pero no es cierto. Lo que existió fue un espacio de temor por la maquinaria de control en las calles del Estado que obligó a mucha gente que apoyaba la medida a expresarse en redes sociales. El volumen de datos que nosotros tenemos de los días de movilización son constantes. La gente no dejó de hablar y de opinar sobre lo que estaba sucediendo y le pedía al gobierno nacional precisamente que se centrara en dar respuestas en las problemáticas más inmediatas. Aunque tiene muy buenos números en temas de seguridad, hay otros elementos, sobre todo de gestión pública, que se fueron descuidando y que ya sobre la marcha de que se incendiaba más la movilización, el presidente fue a entregar bonos, fue a entregar maquinaria. Estuvo un poco más conectado con las obras. Y finalmente, para responder a la pregunta, hoy lo que tenemos es que a diferencia de la consulta del 2024, hablando de que ya estamos casi a 20 días del 16 de noviembre, haciendo un símil con la elección de
abril, el volumen de interés en esta elección es bajo, es decir, nosotros tenemos que hay un interés de alrededor del 51% en redes sociales, todavía la gente no entra en este calor electoral, hay muchísimo, por ejemplo, preguntas, sobre todo en la pregunta de bases militares, la gente no comprende muy bien finalmente qué se le está consultando con ese tema, hay una gran preocupación porque han levantado alarmas la posibilidad de que las bases se asienten en Galápagos, lo que genera, por ejemplo, una necesidad del gobierno de explicar finalmente qué es lo que se espera de esa pregunta. Las dos preguntas que tienen que ver con partidos políticos y reducir asambleístas son preguntas que la gente, incluso producto de los escenarios de confrontación en esta última Asamblea Nacional, está de acuerdo y marcan con buen pulso. Y la pregunta sobre una asamblea constituyente es una pregunta que tiene una conducta similar a cuál fue la reacción de la gente en el 2024 con el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Es decir, hay números considerables por el no, en virtud de que también las vocerías, para poder definir finalmente cuál es la ventaja o la necesidad de reformar la constituyente actual, no han tenido la resonancia que se hubiera esperado. Y finalmente este espacio de confrontación del presidente de decir, midámonos en unas urnas, lo que ha logrado es que la oposición, que no es del correísmo, porque el correísmo sigue un poco perdido en su agenda política, sale Luisa González a atacar a Pavel Muñoz, Marcela Guiniega y sus disputas internas, el correísmo está con otra agenda. Finalmente, las organizaciones sociales que han emergido producto del malestar de apoyo incluso al movimiento indígena tienen una campaña orgánica, una producción cultural bastante positiva. Yo les invito, más vale a la audiencia, que haga un ejercicio por fuera de las plataformas, un ejercicio manual de poner todo no, por ejemplo, en TikTok, y se van a encontrar con una campaña bastante jovial, con una campaña que finalmente cuestiona y no ve la necesidad de una constituyente que pueda resolver problemas inmediatos como salud, seguridad, entre otros. El gran desafío hoy para el gobierno está en esa pregunta particularmente y obviamente el arrastre probablemente de las planchas le favorezcan en ciertos números, pero ya vimos que la gente toma una postura. En el 2024 el todo sí no fue viable. Correcto. De las 11 ganó 9 y las dos que precisamente no pudieron ser posicionadas con esta intencionalidad positiva, pues las perdió. Algo similar está pasando, pero aún quedan 37, hay un margen importante que no está participando en el tema de constituyente. Creemos que el referéndum va a tomar más vuelo en la conversación digital post feriado y ahí ya la gente empezará a tomar una postura y ese será el medidor real para medir cómo camina la intencionalidad electoral. Correcto, sí. Y si bien no entramos en ese calor electoral que decías, eso con seguridad va a cambiar, sobre todo ya con el inicio de la campaña como tal. Alondra, gracias por habernos acompañado esta mañana. Interesante diálogo. Para mí un placer, que tengan un buen día. Lo propio también Alondra Enríquez, consultora política, aquí en la primera emisión de MQ Noticias. Así estamos finalizando este servicio informativo, amigos. Gracias por acompañarnos. Los invitamos, como siempre, a que sigan en nuestra sintonía.